Buenas noches, días, tardes a las personas que estén escuchando este podcast del día de hoy. Lo pueden estar escuchando en cualquier momento. Les damos la bienvenida al Nido Podcast. En esta ocasión, pues introduzco yo a Andrés porque no está nuestra seductora voz, no se encuentra hoy Sofía acompañándonos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. En el último podcast hablamos sobre plataformas musicales y sobre música. Y hoy venimos con un tema pues bastante diferente porque del último podcast a hoy pues han pasado varias cosas en Colombia, han pasado varias cosas en nuestro país. Por eso creemos desde el Nido y desde Bibliópolis que es importante darle un espacio a esos temas a lo que está sucediendo actualmente. Entonces por eso el tema de hoy va a ser la movilización social, el cómo la movilización social ha estado en el municipio de Zipaquirá. Entonces invitamos al público que está reproduciendo este podcast a que nos acompañe durante toda la grabación y que nos dejen saber sus opiniones a lo largo del podcast en los comentarios. El día de hoy pues me acompaña como panelista Daniel Ospina. Dani, que ya lo han escuchado en otras ocasiones. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo estás? Y pues hola a todos. Uh-huh. Y pues nos acompañan, tenemos tres invitados hoy. Tenemos a Mao de Bibliópolis, que hoy está como invitado acá en el podcast, a Edison Gerardo. Mao para nosotros los amigos, que hoy aceptó la invitación al podcast. También tenemos de invitada a Daniela Rojas, socióloga integrante de Junto al Pueblo Zipaquirá. Y por último tenemos de invitado a Andrés Barrera, que pertenece al grupo de Avia Yala. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos primeramente a este espacio. Hola Andrés y todas las personas que nos están escuchando. Gracias por invitación a este espacio y espero que podamos conversar sobre muchas cosas que están pasando actualmente. Hola, sí, buenas noches. También voy con lo que dijo ella. Bueno, buenas noches a todos, a Andrés, a Daniel por la invitación, muchas gracias. Y pues digamos a los compañeros de mesa, a Andrés y a Daniela, al otro Andrés. Después que muy buenas noches, esperamos que una conversación agradable. Sí, bueno chicos, ¿por dónde empezamos? Yo creo que hay que yo creo que el primer paso, igual yo creo que la mayoría de personas ya saben por qué se está movilizando la gente, pero yo creo que hay que primeramente darle una corta introducción. De pronto alguna persona que nos está escuchando no tiene aún muy en claro la razón por la que en Colombia se están dando movilizaciones hace un mes. Curiosamente este podcast lo estamos grabando el día sábado 29 de mayo, un día después de que se cumple un mes de que inició el paro en Colombia. Entonces, no sé quién de ustedes nos quiera como comentar un poco del por qué hemos estado constantemente por un mes parando, movilizándonos, haciéndonos escuchar. El paro empezó inicialmente el 28 de abril por una propuesta de reforma tributaria que el gobierno quería poner, pues digamos que principalmente tuvo como gran acogida la movilización porque este proyecto pues principalmente afectaba muchos elementos de la canasta básica familiar, entonces le ponía IVA a muchas cosas que son pues del diario vivir de las personas y pues también que principalmente otro de los puntos que más sonó durante el tiempo que pues que se hizo como la pedagogía de la reforma tributaria era que también pues se querían poner impuestos no, sino que las personas que ganaran más de 1.600.000 tenían que declarar renta en el 2023. Inicialmente, pues estas propuestas fueron como las que más relevancia tuvieron. Habían pues como muchas más afectaciones en cuanto también como al precio de la gasolina, bueno, como entre otras. Entonces, principalmente como que surgió por esta idea como de derrocar la reforma tributaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando pues ya se logró tumbar la reforma tributaria, pues también se dio cuenta bueno, se hizo como visible que también querían meter una reforma a la salud, que pues era súper grave, y a medida que se fueron dando como estos hechos, pues se dio una visibilización que no era solamente por esto, sino que era un acumulado de cosas que toda la gente veníamos aguantando a este gobierno desde hace, pues, bueno, todo el tiempo que ha estado y sobre todo que profundizó en la pandemia, ¿no? Entonces la desigualdad
social, que veíamos muchos hogares que tenían durante la pandemia trapos rojos en sus ventanas porque la gente no tenía que comer, mucha gente que perdió su empleo y pues las respuestas como que nunca han sido para apoyar a la población, sino pues se han dado préstamos a empresas, se han dado, pues bueno, también sonó mucho eso de un préstamo para salvar a Bianca de 370 millones de dólares, entre otras cosas pues que eran como súper graves y que venían acumulándose y pues que digamos ahorita ya con cuando se tumbaron estas dos reformas pues la gente creía que el paro ya iba a quedar ahí, pero pues también hay una indignación por la forma en que ha venido actuando el ESMAD y los policías durante las movilizaciones y pues que se ha dado principalmente represión a la gente, se han dado desapariciones, asesinatos selectivos y pues digamos que ya con toda la cantidad de muertos que están dándose en las calles todos los días, podemos hablar de que pues están masacrando a las personas en Colombia por manifestarse y salir a marchar, pues diría como eso. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que Daniela nos acaba de dar como la... O sea, si usted vive en Colombia y no sabe lo que ha pasado en todo el gobierno de Duque, yo creo que ella le acaba de dar la contextualización que se necesita. Igual para la gente, si hay alguien que nos escucha de afuera, ahí está la contextualización de lo que ha ocurrido en los últimos días, meses, diría yo año, acá en Colombia. Entonces, no sé si alguien más quiere agregar algo, no sé si de pronto Andrés o Mao o Dani o Daniel. Pues a mí me pareció demasiado pertinente esa introducción que nos da Daniela, porque es en resumidas cuentas lo que ha pasado en este mes, ¿no? O sea, como que genera la movilización y me parece genial eso. Me gustaría preguntar, ya que dimos esa introducción tan completa, como representación en el paro. Que cómo se han dado las representaciones en el paro, más que nada a nivel juvenil, pensémoslo. Y si alguno pues quisiera tomarse la palabra en esto, sería genial. Pues a mí me gustaría hablar como de pronto, no tanto del contexto, sino como en la lógica pues de la política del gobierno, ¿no? Es como en la lógica del gobierno, ¿no? Pues digamos que estas cosas no son, digamos como que vienen también de gobiernos atrás en una lógica como de una perspectiva sobre la política que es el neoliberalismo, que lo vimos en Chile, esto que está sucediendo en Colombia ya lo hemos visto en Chile y que Chile representaba un poco como el paraíso del neoliberalismo, ¿no? Y vemos cómo cayó, digamos, eso por las desigualdades sociales que presenta ese modelo económico. Y creo que Colombia está viviendo, digamos, una crisis de ese modelo, ¿no? Y digamos, no sé, movimientos a nivel de países cercanos, sienten que hay como, no sé, una coyuntura a nivel de continente o se han detectado más procesos de la misma magnitud, no solo en Chile, sino en otros países, ¿no? O otros. Sí, qué pena, yo quisiera agregar ahí que Dale. creo que es una cuestión estructural, como lo venían planteando, y creo que se han dado como olas digamos, de estallido social así en Latinoamérica, precisamente porque esta desigualdad social, gracias al neoliberalismo, ha marginalizado siempre una población en específico, poblaciones en específico, ¿no? Como lo han sido, digamos, los pueblos originarios, digamos, el caso de las comunidades indígenas a lo largo de Latinoamérica, que hoy incluso vemos cómo se van reivindicando, ¿no? Simbólicamente, por ejemplo, con esto de las estatuas, o sea, incluso como sacudirnos a nosotros en cuanto a la memoria, ¿no? Nuestra memoria como pueblo desde donde venimos. Y esto pues en relación a lo que decía Dani ahorita de la representación, parece importante porque muchas veces nosotros podemos tener nuestras posturas políticas por, digamos, escuchar que hay personas que están a la cabeza supuestamente o liderando, digamos, estas cuestiones, caso como en el paro, donde pues por lo menos he escuchado que muchas personas no se sienten representadas con el comité o que desconocen las negociaciones del comité con el gobierno, que digamos cuando miran por sí qué personas hay en el comité, no ven como una diversidad más allá de lo que usualmente se presenta tradicionalmente aquí en Colombia. Entonces, en cuanto a la representación, creo que sería importante como pensarnos eso, ¿no? Y, o sea, en un principio como desde dónde arrancamos y cómo nos representamos a nosotros mismos.
Muchas gracias, Andrés. Creo que han dado todos puntos de vista muy interesantes, han contextualizado la, el, el tema bastante, no, la verdad, como que estoy sin palabras al respecto. No sé qué otra contextualización o razón podría dar yo. Creo que lo que se puede decir así fácilmente es que en Colombia se está generando un cambio. El que diga que no, que estas movilizaciones y este paro no ha servido, pues realmente está desconectado. Yo creo que en lo personal, nunca había visto que un paro nacional generara un cambio, pues, porque de cierta forma u otra se logró echar un poco para atrás la reforma, que toca estar pendientes de que sí la saquen del Congreso, claro, hay que estar pendientes. Creo que también se archivó la reforma a la salud, entonces, pues, son logros, ¿no? Son como logros que uno puede decir, bueno, que están pasando cosas feas, ¿no? Uno no lo va a negar, que el gobierno está usando el uso desmedido de la fuerza, eso tampoco se va a negar, pero creo que la movilización ha dado de cierta forma sus frutos. Yo creo que hay que decir algo, y eso que hay que decir es que, bueno, estábamos acostumbrados a que los paros los hacían sectores, o sea, digamos, sectores de movilización social, ¿cierto? Sectores tales como los sindicatos, los camioneros, los estudiantes, los profesores. Y este paro en específico es un paro de la ciudadanía y especialmente de los jóvenes, y eso hay que dejarlo, digamos, como muy resaltado, que es la juventud. Por eso, digamos, de que Andrés de Albi Ayala esté aquí, digamos, es que la juventud la que se está pensando el país y eso es algo muy importante. Sí, sí, me parece. Sí, no, total, los invitados que tenemos acá, yo creo que ninguno de nosotros sobrepasa los 30 años. O sea, somos realmente pues su merced tiene esos, pero el resto creo que no rebasamos los 25, creo. Estamos ahí como sobre los 23, 22. Entonces, sí, total, es generar un cambio, es decir nosotros, oiga, venga, ya no más. Nosotros vamos a generar el cambio y cuéstenos lo que nos cueste, por lo menos yo, y de pronto ahí el podcast y habrá gente que dirá, uff, muy radical, ¿no? Yo no soy ahí de los que opina como yo me voy de Colombia, porque no, yo me quedo en Colombia a tratar de mejorarla, pero me quedo. Entonces creo que somos esa generación de cierta forma. Sí, algo que también me parece importante como aportar a lo que estaba diciendo Mao es que, digamos, es importante esa lectura de ver quiénes son los que están saliendo a las calles hoy y sobre todo quiénes son los que están poniendo el pecho en las diferentes primeras líneas y en los diferentes espacios del país, ¿no? Y no son solamente jóvenes X, sino son jóvenes a los que se les ha negado todo, son jóvenes en los que en estos momentos, en marco de las movilizaciones, están comiendo mejor en una olla comunitaria que en lo que pueden comer en sus casas. Son jóvenes, digamos, como lo veíamos en Siloé, como lo hemos visto en el portal de la Resistencia, como estos sectores de Bosa, Kennedy, bueno, en diferentes lugares del país, son jóvenes a los que se les ha negado las oportunidades y que en estos momentos es como, parce, no tienen nada que perder, ¿sí? Como que se les ha negado tantas cosas que no tienen nada que perder porque, digamos, no hay oportunidades de trabajo, de estudio, de vivienda, de alimentación, de muchas cosas. Entonces también es importante ver cómo, digamos, se creía que, bueno, que en principio era por la reforma de la salud, por la reforma tributaria, no sé qué. En estos momentos estamos exigiendo también una reforma de la policía y el desmonte del ESMAD. Y también es ver cómo, a pesar de que se han venido cayendo cosas y se ha venido, pues no negociando porque este gobierno está como totalmente cerrado y pues como que no hay una dinámica ahí de escuchar a la gente, pero como la rabia de estos pelados y peladas es tan grande que es como, o sea, no nos vamos a levantar de los puntos de bloqueo porque es que no vamos a permitir que se siga negando todo en estos lugares. Y sobre todo como también pensárselo a futuro, ¿no? Y ver, pues también importante sobre todo como destacar eso, quiénes son esos jóvenes que están ahí frenteando en muchos lugares del país. Sí, no, de acuerdo con lo que dice Daniela, creo que se me vino a la mente, alguna vez leía un dicho, refrán, bueno, no sé cuál sea el uso correcto de, hay que temerle al hombre o a la, sí, hay que temerle a la persona que no tiene nada que perder. Si ya no tiene nada más por perder, pues sí, que la lucha la va a luchar con toda, entonces, y creo que sí es muy importante lo que dice Daniela. Creo que Daniel, creo que te ibas a decir algo, dale. Sí, me parece interesante lo que menciona tanto Mao como Daniela como Andrés.
de este desplazamiento de la democracia representativa en el país, ¿no? Por lo menos ya hay un, ¿cómo decirlo? Un desplazamiento o una separación de la representación de los líderes de las diferentes, no sé, comunidades o grupos, y en sí el mismo movimiento o el mismo pueblo está generando sus propias garantías, ¿no? Y siento que eso es demasiado importante. Algo que me mueve el piso, que me estremece, es demasiado lo que Daniela menciona en el marco del paro, ¿no? Hay personas que comen mejor cuando están en una olla comunitaria. Siento que eso habla mucho de la situación social y por lo menos como a qué se debe o una de otras razones de por qué se moviliza la gente, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Curiosamente pienso, ¿no? A mí siempre me mencionaban que los adultos no se quejaban de su política o no relacionaban la política colombiana porque están tan desencantados de estos procesos que prefieren dejarlos de lado porque piensan que no hay un cambio. Pero viendo el paro actual, todo esto de la aparición de las madres en primera línea, de que toman el puesto de, no sé, de algún hijo perdido, me parece supremamente imaginarios, muy fuertes y supremamente interesantes, ¿no? A la vez que desoladores por la pérdida. Entonces, no sé, ver el papel que se está jugando a nivel social es demasiado importante, pues para cambios a futuro. Pienso, ¿no? Siento que esta democracia representativa se está generando una relectura en sí misma para ver qué puede mejorar. Y Gracias, Jan. pues más, y eso más que nada. También agregar por ejemplo, en eso de las mamás de la primera línea, también algo que me puso muy feliz a mí ayer, agregar a los curas, que donde quiera que esté Camilo, debe estar feliz por estar viendo eso. Sí, entonces dale, Andrés, si quieres decir algo, dale. No, sí, iba a destacar eso precisamente también, lo de los curas de primera línea, porque me parece bien interesante eso. Un poquito vi algo sobre la teología de la liberación y era principal precisamente eso, ¿no? Y a través, digamos, del amor eficaz y de unir la capacidad o las potencialidades de las comunidades pueden resistir los procesos que han sido como muy degenerativos gracias al progreso, ¿no? Lo que llamamos progreso desde la sociedad. Es como, no es nada más que una dinámica extractivista que termina, digamos, rompiendo de muchas formas la ancestralidad o digamos, la perspectiva de muchas personas o comunidades. Y esto de los curas me parece bien interesante por eso, ¿no? Porque efectivamente nos damos cuenta que ya es una sociedad que no está dispuesta a poner más muertos y que de una u otra forma precisamente cada persona que puede que nos falte sigue viviendo en la inspiración o en la lucha de los otros. En la lógica que nos metieron, ¿no? La lógica que nos metieron fue que la economía tiene que pasar por encima de lo que es social y de lo que es humano. Que las madres estén en primera línea, que los sacerdotes estén en primera línea, que los profesores estén en primera línea, digamos, de frente a las balas de los paramilitares, recibiéndolas incluso, digamos, como muy de sacrificio en ese sentido. Es como un grito también de decir como, bueno, es hora de pensarnos y de replantear la cuestión del sistema económico también del mundo. Como que hay que plantear estas cuestiones humanas. Fíjese lo que representa y lo que significa una mamá. Sí, una mamá que le mataron el hijo y que toma la posición del hijo. Lo que significa un cura, digamos, para la sociedad o un sacerdote o un profesor. Y es esa cuestión, digamos, como del humanismo, ¿no? Como de decir, bueno, es hora de volver a replantear la política en función de la humanidad y en función, digamos, de los pueblos y no en función del capital, me parece a mí. Sí, sí, de acuerdo, la reivindicación de uno como, o sea, muchas veces yo creo que la cosa es, los gobiernos se han profundizado tanto que a veces lo ven a uno es como un activo económico. O sea, yo lo considero así. No somos, si no paga impuestos no le sirve, se deshumaniza completamente lo que uno pueda, por lo que uno puede hacer. Las oportunidades cada vez bajan más, ¿no? Que también por eso mismo es que estamos marchando, por ejemplo. Uno sale de la universidad en estas épocas y sale uno a ser un desempleado por quién sabe cuánto tiempo, a tener que rebuscarla, mucha gente que probablemente ni pueda ejercer lo que haya estudiado, etcétera. Entonces como, oiga, si hay que hacer lo que dice Mau, reformar lo político, empezar a revisar cómo hay que hacer unos cambios y hay que hacerlos ahora. Yo creo que no solo en Colombia, sino en muchos otros, diría yo que casi en todo el mundo. Por ejemplo, yo siempre voy a decir que como tal el concepto de la globalización merece ser reestructurado todo, por ejemplo.
Dani, creo que vas a hablar. Te veo ahí con el mic abierto. Dale. Sí, es que estoy de acuerdo con Mao. O sea, por ejemplo, en política actual, ¿no? O sea, uno deja de ver sujetos, ¿no? Y hay simplemente medios de producción. Y uno piensa que, o debe pensarse que en medio de todo y en medio de lo social hay unos sujetos que tienen arraigados unos derechos, ¿no? Ante todo. Y mi pregunta es, ¿cómo en un país que tiene una constitución y que se reivindica tanto en ella, cuando no todos sus habitantes tienen siquiera un lugar digno donde cagar? Sí, o sea, qué pena la expresión, pero si uno no tiene por lo menos las condiciones básicas de vida, ¿cómo en un país se puede hablar de derechos? Y precisamente esas relecturas que propone Mao para la política o que se están proponiendo me parecen de suma importancia, porque es lo que garantiza de alguna manera para que el sujeto pueda vivir de forma estable o por lo menos decente en un supuesto país que lo acoge, ¿no? Pero es que el simple hecho de tener una vida no nos garantiza algo mejor, lastimosamente, ¿no? Y tal vez esta idea parece utópica, pero es difícil comprender que sí, el simple hecho de que uno posea algo no sea garantía para que uno tenga algo, ¿no? Entonces es demasiado triste, ¿no? O esperanzador que en un papel tenga que decir que uno debe ser sujeto de algo para que eso se le cumpla. Entonces, el papel de la política, pienso igual que va a reestructurarse, ¿sí? A nivel social y siempre en pro del sujeto que camina en ella, ¿no? Al lado de ella. De acuerdo, muchas gracias, Dani. Chicos, ¿alguien más quiere agregar algo más a como el tema general? ¿O ya quieren que demos el paso a que hablemos propiamente de nuestro municipio, de cómo se ha movido Zipaquirá en este mes de movilización y paro? Sí, yo quiero agregar algo. Pues digamos que lo que se estaba hablando como bueno, primero estas cuestiones estructurales y demás, pues como dos cosas. La primera es como, digamos, esta importancia de ver cómo el país ya está tan jodido que de verdad todos los sectores en diferentes estancias y a partir de sus diferentes contextos se están movilizando, ¿no? O sea, es muy interesante ver eso y segundo, digamos también como esta idea como de la primera línea de mamás también se vuelve muy fuerte en diferentes puntos de resistencia que se están dando y creo que también algo importante a destacar es como me parece súper valioso como todo esto que las mamás están haciendo como también esa tarea del cuidado que pues que están haciendo como para que no ataquen directamente a muchos de los manifestantes. Sin embargo, también me parece importante destacar como que la participación de las mujeres y de las diversidades sexuales ha estado como más allá de esas tareas de cuidado, ¿sí? Porque se ha dado como muchas veces como las reflexiones en cuanto a que son muchas de las mamás de los barrios que han estado apoyando en las ollas comunitarias, también con esto de la primera línea, se ha visto mucho la figura, sobre todo pues que era el mes de las madres, ¿no? Como de madres que han quedado sin sus hijos, que los han asesinado, también pues que, digamos, se pintó en el monumento de héroes. Pues también como la cifra de los falsos positivos y pues como también se volvió a traer pues como esta cuestión de las luchas que han dado estas madres, pero también es importante destacar que pues también a pesar de que estas tareas son muy importantes, también hay mujeres que están en la primera línea, también pues están parando re duro y creo que también eso es como muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces estamos viendo como que hay una constante masculinización de la protesta social y que pues como que se dan otras tareas que las mujeres también han estado asumiendo que también pues están como desde la resistencia y no solo del cuidado, aunque estas tareas también son muy importantes. Y la segunda cosa es que, digamos, además como estos factores estructurales que ustedes estaban mencionando, así como el neoliberalismo y bueno, todas estas cuestiones, también es muy importante
de entender como el contexto, no solo como político de este momento, digamos como con la presidencia de Duque y todo lo que vimos como de la moción de censura al ministro Diego Molano y demás, sino también entender, digamos, cómo es un pensamiento político que está del uribismo, que a pesar de que sí hay que derrocarlo en las urnas, está tan arraigado que, digamos, vemos cómo toda esta gente que la llaman de mala manera como la gente de bien, pues se cree con el derecho en que incluso es toda esta gente que dice defender la vida y que está en contra de muchas cuestiones, digamos como proyectos de la eutanasia, del aborto y demás, y se afirman como defensores de la vida y son las mismas personas que están saliendo a matar gente con sus pistolas o justificando estos asesinatos. Entonces, como también entender que además de esos contextos estructurales como grandes, también hay una influencia muy grande como de esta cultura paramilitar y de también lo que ha significado para Colombia, pues enmarcarse como en el narcotráfico y toda la violencia que esto ha generado y demás, y también en el marco de un país que ha vivido más de 60, 70 años en conflicto armado con diferentes guerrillas y demás. Entonces, como esto también nos puede decir muchas cosas que a pesar de que pues logremos y que ahorita se está haciendo con mucho énfasis en hacer como votos responsables y la lucha a través de las urnas y toda esta cuestión, también como va a ser muy difícil como desinteriorizar todas estas cosas que están muy arraigadas como a la forma que se ha hecho política en Colombia, pues los últimos años. Gracias, Daniela, por tu intervención. Sí, creo que lo que dices es importante. Me quedo también un poco en lo de la masculinización de la marcha. Sí, creo que es obvio que no se le ha dado la importancia o el reconocimiento suficiente a las chicas que se paran re duro. La verdad es que las chicas se paran re duro. Yo he visto chicas, incluso a Daniela ahí, pues están parando más duro que yo en este paro, por ejemplo. Entonces creo que sí es importante tener en cuenta eso. Nuevamente hago el llamado si alguien más quiere agregar ya una cosita para clausurar el tema y poder pasar ya como propiamente a nuestro territorio, porque pues desafortunadamente, aunque yo sé que este tema nos da para horas y horas de estar hablándolo, pues tenemos un público que mantener y que de pronto pues, si ve el podcast muy largo pues se puede llegar a cansar. Entonces, ¿quién más va a agregar algo? Yo quería hacer paso al siguiente punto con algo que Dale, menciona dale. Daniela. Sí, no sé. Ella menciona como esta reivindicación de género o de los diferentes grupos en los movimientos del paro, ¿no? En el paro en general. ¿Cómo está haciendo presencia o cómo está surgiendo esta reivindicación en el municipio de Zipaquirá? Su merced que, pues, como lo menciona Andrés, ha estado bastante más para con los grupos, con las diferentes actividades, más que nosotros. Quisiera saber si su merced podría ubicarnos un poco en esto. Sí, pues digamos que acá la dinámica ha sido como bien interesante. Pues como que voy a dar un poquito de contextualización previa como para poder hablar un poco sobre ahora. Y es que pues Zipaquirá viene movilizándose desde hace como 8 años, así como a partir de una plataforma llamada Movilización Zipaquirá que empezó con la cuestión estudiantil del 2011, pero pues digamos que fue articulando profes, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones artísticas y demás, y pues que ha venido como de mayo siempre se ha marchado. Y eso como que permitió generar un acumulado ahí de diferentes actividades, como una plataforma que como, sí, generar como esta articulación entre diferentes sectores en cuanto a las movilizaciones. Sin embargo, pues a partir del 2019, que fue el otro paro nacional que hubo, se fue generando como más organizaciones. Entonces, gente que quería salir a marchar,
o grupos de pelados que querían hacer sus propias actividades se fueron organizando y pues esto fue como ampliando mucho más el panorama de la movilización social acá en Zipa y digamos que también recientemente en cuanto al movimiento feminista acá se había movido por 2 feminicidios principalmente que se habían dado en el municipio y que esto permitió como concentrar muchas de las participaciones de chicas feministas pues como en una causa común y que también pues se fue articulando como a los momentos del paro y demás. Y a partir de esto, pues digamos que sí se han dado como en este paro, pues también se han tenido tensiones, hay gente que pues tiene como algunas tensiones y algunas como unos desencuentros con la plataforma de movilización, en las formas y demás, y pues digamos que la gente ha venido haciendo como otras actividades más autónomamente y han posicionado como otras formas de lucha que pues también consideramos muy legítimas desde lo que cada una hace, y a partir de eso pues digamos que nosotras sobre todo pues voy a hablar acá puntualmente como del movimiento feminista y el movimiento LGBT acá en Zipa. También se ha peleado mucho esos espacios porque pues es muy común escuchar en las arengas cosas súper misóginas y súper machistas como que la ministra es una zorra o que el que nos salte es uribista maricón, este tipo de cosas, y que pues para nosotros son importantes no seguir reproduciendo precisamente como estas situaciones de opresión pues que vivimos en nuestras cotidianidades. Entonces pues nos hemos como peleado mucho esos espacios, digamos que nosotras como un grupo de chicas y otra gente que se ha querido unir, pues hemos estado como mucho en la dinámica de hacer pintas en las calles, como dejar ese mensaje ahí plasmado. Las personas LGBT han estado saliendo, han estado realizando actividades y me parece como muy valioso porque pues digamos que es un tema que acá en Zipa no era como tan visible, sino era como a través de sí, los gays de la novena de las peluquerías o bueno, como estas cuestiones, pero pues ellos han venido saliendo como un actor también que es importante y pues digamos que también están saliendo muchos jóvenes que no están organizados, que es su primera marcha, que se están moviendo por esa emocionalidad y esos sentimientos que pues ha despertado en todos nosotros el paro. Gracias, Daniela. Dale, Dani. Sí, Dale, Daniel. me parece muy interesante lo que dice Daniela de cómo nosotros hemos configurado el lenguaje para la denigración de otros, ¿no? Por lo menos esa reducción a lo animal, pero sucio, digamos, zorra, perra, cerdo, sí, y demás que hemos aprendido a utilizar. Me parece muy interesante lo que ella menciona, porque siento es cierta presencia de la violencia desde el lenguaje. Hablando de reivindicación. No, sigue Ander, perdón. Dale, Dani, dale. Termina la idea, termina la idea. Y no, me parece sumamente importante pues revisar ese tipo de tensiones que menciona ella, ¿no? Como pensar de alguna manera cómo se está utilizando todos estos designios o demás formas de señalamiento, por lo menos hay no sé si conozcan a Carolina Sanín, es una figura importante ahorita en Colombia. Una crack, yo la amo. Ajá, y pues ella precisamente tiene en su programa pues estas conversaciones sobre la utilización del lenguaje como forma de violencia, entonces ahí si alguno está interesado. Sí, yo quería contar, por ejemplo, lo de la palabra cerdos. Los tombos no son cerdos. Los cerdos son un animal muy noble en comparación, o sea, no, en general son un animal muy noble, ¿no? No creo que la palabra cerdo se compare a lo que es un policía, a lo que es un tombo. Entonces también, así como, por ejemplo, a mí la arenga del que no salte surista, maricón, me enerva la sangre, me hace sentir tanto como no, por favor, no, si queremos generar un cambio, dejemos de usar este tipo de lenguaje, sí, que minimiza a los demás, que los humilla, etcétera. Entonces, yo aprovecho, ya que ya entramos al tema de Zipa, y que ya que Daniela nos contó un poco cómo ella se estaba movilizando en Zipa, de cómo se estaba movilizando el parche feminista, y etcétera, hago una invitación a que hablemos un ratico de cómo cada uno de nosotros ha vivido el paro. Entonces,
pues ya que yo tengo la palabra, empiezo un poquito yo. Después, no sé, me gustaría que hablara Andrés, nuestro otro invitado, que está un poquito callado, y después de pronto Mao y Dani. Entonces, pues empieza, por ejemplo, este paro para mí ha sido, me habría encantado poder estar más, por ejemplo, y aquí voy a aprovechar para hacer una cuñita a las personas que nos están invitando. Desde lo que hacemos en La Quebrada, pues estamos organizando, que los esperamos, en redes sociales está toda la información, y pues la organización de esa actividad nos ha consumido un poco el tiempo, y por ejemplo en mi caso personal, y yo sé que en el de Mao es igual, no, nos ha impedido estar como nos gustaría en el paro. Pero, por ejemplo, yo creo que lo que yo he visto, eh, o sea, a lo que yo he podido salir, encantado con cómo se mueve Zipa. De pronto hay alguna gente que choca, como que esos no son formas, o que Zipa he visto por ahí, por ejemplo, algunas personas que en redes sociales dicen, en definitiva, el privilegio los tiene sesgados, no sé qué. Sí, uno no va a negar que de cierta forma Zipa tiene un pequeño privilegio, y es que pues, no se presentan casos de violencia, pues como esperaríamos, porque igual creo que sí se han presentado casos de violencia en Zipaquirá, han amenazado pelados, han seguido gente, esos son actos de violencia. Un acto de violencia no es solo que lo agredan a uno, el simple hecho de que a uno le estén amenazando, eso ya es un acto de violencia. Entonces, dentro de lo que cabe, aquí la movilización también ha tenido un poco de violencia, pero por lo que yo he visto, a mí me gusta lo que yo he visto en Zipaquirá, me gusta cómo se unen los parches. He visto no solo jóvenes, también he visto pues los profes, ayer los profes salieron en la marcha de ayer, he visto familias que también salen a marchar, como le decía ayer Daniel, el parche LGBT, el parche feminista, etcétera. Entonces, como invito a Andrés a que nos cuente cómo ha vivido el paro, y aquí, así como Daniela nos contó un poco del proceso que ya ha hecho, a que nos cuente un poco, Andrés, cómo ha sido el proceso bueno, perdona que se me enreda el nombre, pero tu proceso, pues. No, pues yo también, pues antes que nada felicitar el trabajo de Daniela y de ellas con las personas con las que se está organizando. Me parece muy importante y sobre todo necesario en Zipaquirá. ¿Ahí me están escuchando? Sí, tranquilo, dale, dale. Me parece apagado. Y no, y me parece chévere ver ha sido como ese proceso de la movilización aquí a lo largo del tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio, yo estudiaba por los lados de La Paz, y recuerdo los paros, pero pues digamos en el paro en ese momento, que era el paro agrario, cuando lo de Santos y toda esta cuestión, digamos que se frenó, se dio, fue como el bloqueo en La Paz, y estaba como muy concentrado como en ese punto, ¿no? Como en el punto de las vías, pero pues por el tema del paro, ¿no? Entonces me parece interesante que se haya roto, que se esté rompiendo esa bandera, como esa barrera digamos, bueno, de que si no pertenezco a alguna comunidad o si algún tipo como de población, pues no significa que no pueda reconocer su lucha, ¿no? O reconocer pues todo lo que ha vivido como tal, y pues también identificar cómo puedo colaborar. Asimismo, pues digamos, como en el marco de lo que pasó hace poquito este mes, pues me he venido como conociendo por ahí con varias personas, desde un proyecto personal que tengo con otro amigo. Un saludo para Felipe de Atami, que es pues un proyecto musical. A raíz de la movilización y de precisamente estar saliendo y conociendo gente ahí digamos, en los parches, hemos conocido personas que tienen tremendas capacidades, la verdad, tremendas capacidades y un potencial muy grande, desde sus artes, desde sus cuentos, desde sus vainas, que de verdad nos ha dejado muy aterrados, y digamos en este corto tiempo hemos pensado en serio como en la necesidad de no solo pues digamos manifestarnos de una única manera, digamos a través de la movilización, sino también pues pensar nosotros escenarios en los cuales podríamos, desde lo que sabemos, desde lo que hacemos, también manifestarnos, ¿no? Entonces digamos de allí surge como la necesidad de crear Avia Yala, que está pensado quizás como un colectivo, con esa intencionalidad, ¿no? De que las personas puedan quizá relacionarse con ámbitos artísticos que nunca han tenido, o potencializar ciertas como capacidades que de pronto nunca han tenido como la oportunidad de mostrar. Y pues también tenemos pensadas otras cosas ya en cuanto como
a los espacios como tal, ¿no? Como digamos, fomentamos ese sentido de pertenencia ligado a lo que les comentaba ahorita de la identidad cultural, que me parece muy importante. Y por eso el nombre de por sí es la denominación que hacía el pueblo cuna en el sur de Panamá, norte de Colombia, eh, para denominar América, a este pedazo, digamos, a una parte de América, ¿no? No es todo el continente como tal, sino una parte en específico de América que después adoptan los quechos. Y pues como les decía, aunque nosotros no seamos indígenas ni nada, es la idea como de desde dónde reconocemos nuestra memoria, ¿no? Desde dónde nos pasamos, de dónde nos paramos, digamos. Con lo que decían de la estatua, si digamos reconocemos ese acto como de reivindicación o si nos ofendemos digamos, por alguna razón. Entonces, bueno, de allí nace como este colectivo también, con la intención de, a través, digamos, de la autogestión, de nosotros mismos romper la dependencia y crear como una conciencia de Zipaquirá como propio, como nuestro, y pues también con la intención digamos, de explotar digamos, esos factores que nos pueden ayudar entre todos como a surgir, por así decirlo. Muchas gracias Andrés por compartirnos un poco de tu proceso y de lo que ha sido vivir el paro para ti. Mao, está por ahí su merced para que nos cuente un poco cómo ha vivido el paro, su merced. Entonces, bueno, yo como he vivido el paro, lo he vivido, digamos, interpretando mucho los símbolos, la verdad, tratando de pensarlo mucho y de analizar mucho lo que está sucediendo. En principio, pues lo vi, digamos, muy entusiasta, después, digamos, como que un momento como de miedo, ¿no? Pues la represión y el fascismo sabemos que es un monstruo como muy difícil de afrontar, ¿no? Mucha expectativa sobre lo que pase, un poco como de mucha incertidumbre. Yo, como lo digo, pues participo en las marchas en lo que pueda hacer desde lo que uno pueda dar. Me parece que es un momento que es de cambio, ¿no? Interpretando un poco como las señales, aprovechando un poco como el tema de que habla Andrés de recuperar un poco como eso ancestral. Me ha gustado mucho cómo se han manifestado ciertas cosas que han pasado en el ambiente, en la naturaleza con respecto a las manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo, la primera vez de la marcha en Cali, digamos, de una represión muy fuerte y sale la bandera de Colombia pintada en el cielo, ¿no? O se terminan las marchas, llueve y pasa un arco iris, ¿no? O que lluevan las marchas. Mi hermano que conoce un poco de comunidades indígenas me decía que los Misak son gente de agua y ellos, los Misak, que son los que están tumbando las estatuas de los colonizadores, eh, pues pueden llamar al agua con su conocimiento ancestral, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante por ese lado. Por el lado pues de la represión, ¿no? Pues yo sí voy a ser sincero, con miedo, ¿no? Porque pues, o sea, digamos, esta cosa es pesadísima. Realmente esto es una dictadura. Entonces, por ese lado así, ¿no? Como muy, también muy, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos toca? O sea, muy en la incertidumbre, porque digamos, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos nosotros ahorita? ¿Cómo nos debemos organizar? Yo entiendo el entusiasmo, las iniciativas, celebro mucho, por ejemplo, digamos, a Albi Ayala y los procesos que, digamos, por ejemplo, Andrés, porque son los jóvenes que están proponiendo desde su propia iniciativa. Yo tuve un proceso de formación en la universidad, un proceso político desde la misma familia mía, y digamos, ahí hay una diferencia, ¿no? Que los mismos chicos estén, digamos, dándole una relevancia y una importancia, digamos, a la cuestión de la organización, no una organización grande, vertical, en la que tiene que haber como un partido político, unos líderes claros, no, sino simplemente una voluntad que se manifiesta, una iniciativa que se expresa y que se hace real. Entonces yo he vivido el paro de una forma como, yo lo denominaría como un choque de emociones. En unas veces me emociono, en unas veces me preocupo, en unas veces, digamos, me estreso, en unas veces me entra como la incertidumbre. Yo quiero creer en la esperanza, ¿sí? Yo quiero creer, digamos, que realmente el cambio se está generando, ¿sí? Esto no es de parar una reforma, de quitar un presidente, sí, de deslegitimar un partido político como el uribismo, ese de deslegitimar solo y las cosas caen por su propio peso, ¿no? Pero yo quiero creer que estas cosas no se quedan más acá, sino que van un poquito como más allá.
Y eso es lo que yo siento, esa corazonada de esperanza, ¿no? De que las cosas van a cambiar porque se va a proponer algo nuevo, una nueva forma de hacer las cosas y es desde, por ejemplo, esa participación juvenil, desde esa iniciativa de las voluntades que se sientan a hacer cosas como lo es eso, unos chicos haciendo música, unos chicos haciendo deporte, unos chicos, digamos, moviéndose sin retribución monetaria, sino por el simple hecho de hacer lo que se piensa y me parece que eso es como devolver a lo ancestral en el sentido de que la palabra tiene un peso, ¿sí? De que las ideas no están allá simplemente pronunciadas diciendo, bueno, el gobierno es malo, diciendo pues estamos en una dictadura o hay una crisis o Uribe para que fue puta, ¿sí? Sino que las palabras también se manifiestan y se expresan en unas acciones y eso es lo más interesante que me ha parecido a mí, es que se están generando acciones desde la inmanencia, ¿no? Como desde la misma voluntad, desde la misma expresión, sin una trascendencia, sin un sindicato, sin un movimiento político, sin un partido político que movilice a la gente, sino la misma gente está movilizando por voluntad. Entonces, el paro lo he vivido de una forma, así como te digo, ¿no? Con muchas emociones. Un día es como, bueno, se puede, sí se puede, otro día es como uno ve las noticias, los videos de las torturas, de la gente desaparecida, de los cuerpos en los ríos, de las mujeres violadas, entonces como que, uy, fue pucha, como que no sé, nos toca armarnos, nos toca hacer alguna vaina, sí, y otro día es como, no, sí se puede, aguantemos un poquito más, en el extranjero nos están mirando y así como una montaña rusa de emociones. Así ha vivido el paro, Andrés. Muchas gracias, Mao. Dani, tú, Daniel, es que me confundo, hay dos Danis. Ah, Daniel, ok, ok. Eh, pues me causa mucha curiosidad lo que dice Mao. Primero que todo, me recuerda a Simone Weil, pero en mi experiencia personal el paro ha sido muy difícil porque precisamente cuando inició el paro tuve COVID y pues dio bastante duro a nivel familiar. Y curiosamente el paro ha sido tan fuerte que como que desplaza una esfera en el que estamos en pandemia aún, ¿no? O sea, como que el mierdero está tan duro que la situación de pandemia nada, ¿no? Y a mí me parece curiosísimo eso porque muchos países se están reactivando y aquí nos estábamos matando y ni siquiera hemos tenido vacunas y bueno, es un caso. Y pues particularmente inicia el paro. Y tengo que aceptar que todo el paro lastimosamente lo he tenido que vivir por diferentes circunstancias personales que ya en serio se me escapan de las manos como espectador. Y no puedo negarles que el mayor efecto que me ha generado el paro es miedo, porque siento que ya no hay una vergüenza o ya no hay un descaro por parte de los entes públicos, políticos, paramilitares, llámenlo como lo llamen, no hay un descaro frente a la opinión pública, ¿no? Social. Y estas escaladas de violencia que menciona Mao me parece demasiado, no sé, me genera cierta tristeza, ¿no? Es como hemos vivido ya una época de violencia y aún así seguimos sin aprender y el Estado sigue financiando este tipo de causas en pro de ir hasta las últimas consecuencias. Y me pregunto muchas veces qué tiene que pensar alguien para tener muertos encima y seguir estando en una posición demasiado privilegiada. Y no niego que en algún punto cuando empezaron a hacer el despliegue militar temí por pueblitos como Zipa que son tan tranquilos y decir, parce, y si llegan hasta aquí los militares, uno sin algo con qué defender, sino qué hace. Y uno piensa en todo lo que ha vivido Colombia y dice, y mi mamá y mi hermano y mis amigos y yo mismo que soy capaz de sufrir esa violencia incluso de en pro de mi defensa realizarla. No sé, es una situación demasiado angustiosa y cada vez se pone peor porque bajarse, no sé, de un comité de paro, eso representa mucho a nivel del pueblo y que el gobierno nos amenace y se siga en la lucha, eso me parece algo increíble. Siento que estoy polarizado en eso como de, vamos, va a haber un cambio, pero a veces siento que han habido tantas pérdidas que duele demasiado saber que hay otra persona que se pasó por héroe y lastimosamente se perdió, ¿no? Me causa mucha curiosidad de cómo es ese final, ¿no? A la memoria, ¿no?
Y nada, vivo en esa constante incertidumbre angustiosa que tanto nega Kierkegaard, pero que está atravesando mi cuerpo, más que nada por ser espectador. Y pues sí, es verdad lo que dice André, uno en sí es demasiado privilegiado, tal vez para esta clase de movimientos, pero uno no es ajeno al país y uno vive en Colombia, ¿no? Y eso no se puede negar. Y si uno se quiere quedar aquí, pues se queda ahí y lo frentea. Y si es de una docencia, pues se hace, independientemente de así uno sea un panadero o yo qué sé, cualquier cosa, uno siempre va a aportar algo, ¿no? Así sea su representación ciudadana, no sé, yendo a votar o haciendo cualquier cosa. Pero siento que sí hay un compromiso implícito en todos. Entonces, me pregunto más desde mi contexto, es el qué hacer, ¿no? Diariamente, qué hacer para aportar algo. Este más que nada ha sido mi vivencia en esta coyuntura, como le estamos llamando, ¿no? Gracias Daniel, gracias Mao, Andrés, Daniela, gracias a todos pues por sus opiniones. La verdad, muchas cosas, muchas experiencias, no sé cómo que decir, creo que cada uno, pues como lo dice Daniel, creo que también cada uno lo ve a veces desde su contexto. Como yo decía, me encuentro de acuerdo con lo último que decía Daniel. Y eso que yo, por ejemplo, sí he podido salir a marchar y estar en una que otra actividad, pero a veces sí es como, uy, ¿qué puedo hacer? O sea, ojalá pudiera apoyar más, ojalá pudiera, etcétera. Entonces, gracias a todos por compartir como sus experiencias. No sé si alguno igual quiera agregar más mientras organizo idea, porque es que estoy como muy analizando y analizo idea de qué paso siguiente le damos a la conversación. ¿Lo que vas a hablar, Daniela? Dale. Sí, sí, sí. Sí, digamos algo que ha pasado acá en CIPA es que, bueno, o sea, se han hecho muchas actividades como de marcha, ¿no? Que tú ahorita como que lo mencionabas, como en esas como diferencias de las formas, pues mucha gente cree que acá no se ha hecho el paro, ¿sí? Porque se han hecho marchas y, digamos, los bloqueos que se hicieron, pues del gremio de camioneros, los tuvieron que levantar y demás, entonces como que consideran que eso no es tan un paro y bueno, toda esta cuestión, y pues que sin tener en cuenta, o sea que pues no se puede desconocer que se están haciendo actividades que de pronto la gente puede que no esté tan de acuerdo con cómo se hacen y demás, pero pues se han estado haciendo diferentes actividades desde diferentes puntos. Y acá algo muy importante es que, digamos, acá la gente cree que porque no ha venido el SMAT no está pasando nada en sí. Y pues, digamos, vimos primero cuando a los camioneros los hicieron levantar su bloqueo fue a punta de amenazas, o sea, lo podemos ver que empezaron a decir que bueno, que entonces que les iban a quitar los camiones, que les iban a poner multas, que no sé qué, y empezaron a asustar a la gente del gremio para que la gente quitara los bloqueos y efectivamente eso fue lo que pasó, ¿no? Después de varios días de bloqueos acá en nuestro municipio, la gente empezó a decir que estaba secuestrada, que no podían salir, que demás, y ese fue como un primer paso que se da acá. Después se da algo que es una estrategia súper paila, y es que alguien se infiltra en un grupo donde un grupo de pelados tenían pues su grupo de WhatsApp donde cuadraban actividades que ellos realizaban del paro y sacan un panfleto con los números de todas las personas que estaban en ese grupo. Entonces es muy importante ver cómo, a pesar, o sea, que es importante entender que la única forma de violencia que la policía tiene hacia los manifestantes, solo asesinando, reprimiendo, como en otros lados ha estado pasando, que es muy grave, sino que acá lo han hecho muy sutilmente y es que nos hemos dado cuenta que a la salida, que después de las marchas, cuando vamos para nuestras casas, pasan una camioneta que es la típica de la gente bien, una Toyota Prado blanca, grabando desde adentro, se ve claramente el flash, grabando a las caras de las personas, nos han perseguido personas en motos, a muchas personas como que las han amenazado de decir
como, ay, es que no queremos volverlos a ver en las calles, porque si los volvemos a ver, entonces les va a ir mal. Entonces han sido como diferentes mecanismos que se han dado para por debajo de cuerda y decir que no, que acá todo está súper tranquilo, no sé qué, ir asustando a la gente, y lo que está pasando es que la gente ha dejado de salir, y la gente si vuelve a salir, la gente está saliendo con miedo, porque es que ya varias personas les llegaron amenazas a sus redes sociales donde les decían es que no, ya sabemos dónde vive usted y qué se la pasa haciendo y tal, y que tiene, no sé, una familia así, 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 sale de su casa a tales horas, y cuidado por andar ahí de revoltosa en las protestas. Entonces creo que es muy importante tener eso en cuenta, porque digamos, la gente está diciendo que en Zipa no se está haciendo nada porque no hay, digamos, como en otros lados, una primera línea, porque no hay, pues, digamos, tropel o cosas así, pero es importante ver que, digamos, acá las formas en que han venido actuando han sido como muy inteligentes para la lógica que ellos quieren, y es dejar bien parado como de que acá no se está reprimiendo a la gente por medio del ESMAD y demás, pero sí lo están haciendo por otros mecanismos, y que eso también hace que pues la gente se desmovilice un montón a seguir saliendo. Entonces creo que eso es muy, muy importante como también tenerlo en cuenta en el marco pues de lo que se venía hablando, y es que a veces eso como que no es tan visible, pues que también hace como si acá no estuviera pasando nada, y que, digamos, los casos que pasan son así en otros lados. Digamos, por ejemplo, ayer que se conmemoraba un mes de paro, se estaba haciendo una pinta en Paso Ancho, y apenas algunas personas cerramos la vía, llegó la policía, llegaron como unas 15 motos de policía, trajeron un camión del ejército, habían al menos como 15 pelados del ejército, y en una actitud desafiante, ¿no? Entonces como que empujando a unos compañeros, como hablándonos feo, grabándonos las caras. Entonces uno dice como, uy, pues se supone es que acá se respeta el derecho a la protesta y todo esto, pero igual están atacando de maneras así como muy, muy por debajo de cuerda, y pues que se están dando como muchas situaciones. Entonces como que quería comentar eso, porque sí ha estado sonando mucho que, ay, sí, que Zipa se durmió, que en Zipa no se dan como todas estas cosas, que Zipa es retibio, no sé qué, y creo que es importante ver eso, porque es que a mucha gente lo que ha pasado es que después de las movilizaciones cogen grupos pequeños y han cogido varias personas en el marco de las protestas. Entonces como que les meten el miedo de que los van a judicializar, por pintar una pared, sí, que incluso legalmente pues como que no podrían, no sé, judicializarlos porque dicen que están haciendo terrorismo, pero pues eso como que está tipificado de otra manera. Bueno, en general como que es muy importante eso, y también entender como las particularidades del territorio, de por qué en Zipa no sea un tropel, ¿sí? Y pues qué intencionalidad, más allá de figurar en las redes sociales y demostrar que sí, Zipa está parado como en todos lados, tiene a ser un tropel, y como ver y cuestionarnos, o sea, no estoy como deslegitimando esas formas de lucha, pero sí es importante como ver qué formas están, pues en el contexto de las protestas en el municipio, ¿no? Y es que a las marchas están saliendo muchos niños con sus familias, también eso es muy importante, ¿no? Destacar que los niños también son actores políticos que están preocupados por lo que se está viendo, que ellos no es que los papás los estén instrumentalizando, sino que es importante que ellos sepan también en el contexto en el que se está en este país en estos momentos. Entonces, pues nada, quería como dejar esa información ahí, porque sí es muy importante, como que la gente pueda saber que acá sí está pasando, y que entonces no es que sí pase a ti y que no sé qué, sino que se han utilizado formas de perfilamiento y de seguimiento a la gente, que ha hecho que muchas veces la gente tenga miedo de estar en las calles, como ahorita lo decía Mao, ¿no? Es como el miedo que sí produce estar frente a un policía en medio de que le están atacando y tal, pero también está haciendo el miedo de que se le pueden tirar la vida a una persona, diciendo que le van a montar un proceso judicial, como pues en muchos lados se ha visto, ¿no? Y que eso puede también implicar como que, no sé, hasta se den allanamientos en casas, un montón de cosas que, pues digamos, en este momento no se han dado, pero que nosotros no descartamos por todo lo que ha pasado. Gracias, Daniela. Sí, en efecto, lo que pues yo mencionaba más adelante, de que igual aquí han pasado cosas, ya Dani profundizó un poco más en el tema, y
En serio, muchachos, Zipa no es tibia, para nada tibia. Y es mucha palabra de gente de sociales, diría el meme de cuando preguntas a un sociólogo y te contesta depende del contexto. Pero sí, o sea, tenemos que ser conscientes del contexto en el que vivimos. Entonces, por favor, por el simple hecho de que aquí no se estén dando tropeles, que como dice Daniela, no se deslegitima esa forma de protesta, sí tenemos que ser conscientes de cómo vivimos, de lo que pasa en nuestro municipio, etcétera. Entonces, bueno, en serio, muchas gracias a todos por la participación. Creo que estamos teniendo un podcast muy bonito. Vamos como a dar ya avance a un temita para ir cerrando. A mí me encantaría seguir acá charlando con ustedes, pero pues el tiempo no, tenemos que poner un límite de tiempo, sino bailis. Entonces, pues chicos, ¿cómo ven el futuro? O sea, el futuro pues de la movilización, ¿no? Del paro. ¿Qué creen que hay que hacer? ¿Qué creen que falta hacer? Etcétera. O sea, cómo ven la cosa? No sé. Me gustaría, por ejemplo, Andrés, cuéntanos tú cómo ves ahí, ¿no, Daniel? Lo que dices en el chat, o sea, sí, pero no. Bueno, en cuanto al futuro, pues a mí me resulta esperanzador en la medida de que la gente cree que las marchas no sirven, las protestas sociales no sirven, pero lo que no reconocemos usualmente es que los cambios son muy progresivos, ¿no? Que incluso puede que hoy mismo nosotros en la misma protesta estemos gozando derechos que se lucharon en protestas pasadas, pero pues hoy no reconocemos de pronto por lo mismo, porque son muy progresivos, ¿no? No son de la noche a la mañana. Y eso mismo también nos da, digamos, pie para que nosotros no limitemos, digamos, de pronto el espacio únicamente a las calles, ¿no? Y desde nuestros hogares, incluso pues con los niños, con personas quizás mayores, hay que explicar la situación desde nuestras perspectivas, que consideraría importante en cuanto, digamos, como lo que podríamos también ir haciendo hacia futuro, ¿no? O continuar haciendo. Porque yo creo que, como lo hemos notado, hay una campaña de desinformación muy fuerte, ¿no? Muy considerable y más, digamos, cuando es para poblaciones son para poblaciones específicas y que están pensadas como de cierta forma, así con una intención que incluso internacionalmente ya se reconoce, ¿no? Como que ciertos medios están allí, digamos, desvirtuando la protesta o tratando de criminalizarla. Entonces yo creo que es importante eso, como que desde nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra familia, lo conversemos, ¿no? Que no se quede, digamos, en esta casa no se habla de religión ni de política. Pues porque uno mira y a la final todo es político, ¿no? Entonces sería como irónico, digamos, a veces obviar esos escenarios, solo como por evitar la discusión, pero pues más allá de discutirla ya sería como construir, ¿no? O sea, no darle de pronto ese enfoque de atacar y defendernos, sino de verdad escucharnos. Gracias, Andrés, y no, totalmente de acuerdo. Todo es político, o sea, el que uno, eso es literalmente creer que uno no, pues de esos puntos de vista, en esta casa no se habla de política, o cuando uno está con el parcero fachito que le dice, no hablemos de política, pues no, bueno, todo es político, absolutamente todo es político, y es muy importante darle esos espacios para poder, como este es un espacio político, así uno no lo quiera aceptar. Este es un espacio político donde se están hablando diferentes temas, donde se está hablando de la actualidad, etcétera. Gracias, Andrés. Mao, ¿tú qué ves para el futuro? ¿Qué crees que falta, etcétera? Yo cómo veo la cuestión. Primero, digamos, antes de hablar como del futuro, me gustaría como hablar de qué se necesitaría hacer según mi parecer y según mi perspectiva. Bien, Daniela nos contextualizó, digamos, como esos mecanismos de represión que no son tan visibles, que son más sutiles y que tienen que ver con una estrategia del terror, de una doctrina como del shock y del miedo, ¿no? Porque es que el miedo a la muerte es muy fuerte y no es solo el miedo a la muerte, sino, por ejemplo, digamos, cuando tú ya ves humillaciones, laceraciones, mutilaciones, torturas, entonces el miedo no es solo el miedo a la muerte, sino el miedo al dolor o el miedo a perder las cosas queridas, digamos, como son estrategias que utiliza el fascismo para reprimir eso. Entonces yo creo que una de las preguntas fundamentales que nosotros nos debemos hacer es cómo respondemos a ese tipo de represión. ¿Sí? ¿Cómo respondemos, digamos, a esas manifestaciones del fascismo y cómo lo derrotamos? Pues han habido
experiencias a lo largo, digamos, de la historia que han respondido y han sabido responder, que tenemos que nosotros, por ejemplo, ustedes que son sociólogos, estudiar, ¿no? Estudiar, digamos, cómo se generó la resistencia francesa, ¿sí? ¿Cómo se generó mayo del 68? Digamos, ¿cómo se responde el pueblo de Yugoslavia frente a la invasión nazi y resiste, ¿sí? ¿Cómo resiste Ucrania digamos, como a la influencia rusa y digamos lo que sucedió en Ucrania? Digamos, ¿cómo han resistido los pueblos y cómo se han manifestado los pueblos? Y eso es, digamos, como una cuestión de investigación, una cuestión de cómo tener claras estrategias de respuesta hacia el fascismo, de cómo, si bien nos obligan a no marchar, nos obligan a partir de todos esos mecanismos a no estar en la calle, nosotros de todas formas, cómo podemos responder y cómo podemos generar estrategias frente a eso. Y eso me parece, digamos, como que es algo de lo que hay que hablar, de lo que hay que pensar y de lo que hay que, digamos, como trazar estrategias y diseñar cosas. En mi perspectiva, una de las estrategias que yo les propondría a ustedes, compañeros, y que digamos como que sería como en términos también ancestrales, es la activación territorial. Y es que los pueblos y los territorios se tienen que movilizar hacia sí mismos, se tienen que reconocer hacia sí mismos. ¿Sí? Los barrios, las cuadras, las comunas, las veredas, ¿sí? Se tienen que, digamos, como pensar esa cuestión de la organización en lo local. Nos movilizan cosas globales, ¿no? Nos moviliza la reforma tributaria, nos moviliza la reforma pensional, nos moviliza la reforma a la salud, reformas a la educación, nos moviliza un sistema represor, violador, nos moviliza, digamos, como muchas cosas, ¿no? Pero digamos, yo creo que una de las estrategias que habría que tener sería, digamos, como enfocarnos un poco como en lo local y en la activación de los territorios. Por eso, digamos, me gusta la participación mucho de Andrés en este espacio, porque él es la muestra, pues, de lo que hay que hacer, ¿sí? Y lo que hay que hacer es motivar a la gente a que se reúna con su parche de amigos, con sus parceros, con sus vecinos, con su gente y que se piense qué es lo que hay que hacer. Hay que salvar una quebrada, ¿sí? Hay que proteger una quebrada con respecto a una intervención de ingeniería que lo único que quiere es, digamos, sacar plata para unos políticos, ¿sí? Hay que protegerla, ¿sí o no? Hay que proteger mi barrio de la delincuencia, hay que proteger mi barrio y a los jóvenes de la drogadicción, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cositas así que me parece que deberían funcionar y que también implica movilizarse, ¿no? Paro no es parar simplemente una calle, en un paro es donde más se deben mover las cosas, ¿sí o no? En un paro se deben movilizar, digamos, muchas cosas y es cuando uno más se tiene que mover, ¿sí? Hay que generar las estrategias, pues, de eso, ¿no? Digamos, de cómo, así como el fascismo genera cosas sutiles, de estrategias de represión sutiles, pues como también la resistencia también se hace muy sutil, como si bien no se habla con mucho cuidado del lenguaje, si bien no se habla de la muerte, pero entonces se habla de la vida, ¿no? O cositas así por el estilo. En el futuro, a la pregunta sobre el futuro, yo lo veo, yo creo que esto no para. Yo creo que lo que pasó aquí en Colombia es que Colombia despertó y nunca más va a volver a dormir, ¿sí? Yo creo que aquí para adelante la cosa va, va súper, o sea, digamos, estamos viviendo muchas cosas. He tenido unas metáforas en la cabeza un poco tristes, melancólicas, pero muy interesantes. Por ejemplo, digamos, ayer en la marcha de los profesores, cuando comenzaron a tocar los tambores, yo decía, ojalá esta marcha no sea una marcha fúnebre. Y después cuando vi a los muchachos cantar, gritar, saltar, y yo decía, bueno, si nos van a matar, así es como vamos a entrar en el infierno, ¿sí? O en el cielo, en su defecto, ¿sí? Así vamos a entrar cantando, gritando, ¿sí? Con tambores. Y entonces eran unas cosas como muy interesantes que se me pasaban a mí por la cabeza, ¿no? Como esta es la forma en que nosotros la vivimos, ¿no? Y me parece que el futuro es esperanzador y muy constructivo. Si bien ahorita estamos en un momento de incertidumbre, pues la cosa es de propuestas. Lastimosamente, pues con la sangre que se está derramando ahorita, estamos, digamos, nutriendo la tierra del futuro. Digamos, eso sería como mi metáfora. Es un poco como fuerte, yo lo sé, pero pues quiero creerlo, quiero tener fe y esperanza en lo que va a suceder a futuro. Muchas gracias, Maito, por tu mensaje. ¿Qué les parece Daniel y luego Daniela? Que nos comenten pues, sobre lo que estamos hablando.
No, si quieres deja que Dani siga, es nuestra invitada también. Listo, dale entonces tú, Dani. Daniela. Me confundo, Dani, dos Danis. Quiero ser esperanzadora, pues digamos que bueno, por todo el proceso en el que yo he estado desde la sociología y también desde mi militancia política, creo que siempre he estado como muy guiada por los sueños, la utopía. Eh, Sin embargo, creo que lo que estamos viviendo ahorita es una situación muy preocupante, digamos, sobre todo lo que se vio ayer en Cali, de gente dando bala en la calle, de un montón de cosas que uno dice como hasta dónde irá a llegar esto, ¿no? Y que digamos, lo que uno ve es que puede que esto no sea una cuestión que se vaya, que se vaya a parar o a bajar el paro, pues digamos con pañitos de agua tibia, sino que la gente está muy resistente y que la gente quiere seguir en las calles y que digamos uno también ve que es muy difícil como poder lograr alguna solución o algún diálogo porque no hay voluntad política, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que la respuesta es bala y bala es lo que han dado a todo el mundo. Pero creo que se está dando un cambio muy significativo y es ya no vamos a permitir más de toda la mierda que han hecho comer a mucha gente toda la vida. Y la gente está muy parada en esa posición y me parece muy bonito. Creo que sí hay que, digamos, en el panorama cercano, esperaría que los muertos no queden impunes. Sin embargo, creo que este gobierno no va a hacer mucho como primero por reconocer esos crímenes de Estado y segundo como por dar algún tipo de reparación a las familias. Me parecería como muy triste que se repitieran como situaciones que se han dado siempre y que eso quedara así, sin responsables, que simplemente se dijera un día se levanta el paro y ya, o el desgaste llegue al punto de que ya no se pueda más. Por ahorita se está moviendo mucho como todo el tema de inscribir las cédulas, las votaciones y demás. Creo que es un paso muy importante porque sí hay que darle una muerte política a todos esos partidos tradicionales y a esos candidatos que han estado ahí, que digamos fue muy bueno poder ver en la moción de censura cuáles eran sus discursos, de cómo se ríen en la cara de la gente, digamos, esta senadora, no mentiras, no sé si es senadora o diputada de la Cámara, Paulín, que ella dice como que la gente, porque llora por un ojo, ¿sí? Es como esa indolencia que no les importa nada y que es como, ay, porque están llorando por un muerto. Entonces, como que es muy, muy importante ver cómo estos discursos se posicionan y también cómo se pueden cancelar, ojalá, pues a través de las urnas, ¿no? O sea, de quitarles ese respaldo y de sacarlos de ahí. Sin embargo, también creo que es muy importante mantener las organizaciones de base en nuestros diferentes territorios, como ahorita Mao estaba diciendo a través como del proceso de Andrés y todo esto, es muy importante seguir ahí, porque digamos, claro, son cambios estructurales que quizás no sea muy fácil lograr y que de pronto es muy difícil poder, no sé, a partir de no sé, talleres con jóvenes en un barrio como Samaria, que es lo que nosotros a veces hacíamos con Parchando al Barrio, no se va a quitar el problema, no sé, del microtráfico, no se va a caer, digamos, como este gobierno paramilitar, ¿sí? Pero es muy importante seguirlos haciendo porque se genera cambios en esos procesos. Digamos, algo que ayer yo compartía con un amigo y que me parecía muy bonito es que las personas que han pasado por el proceso de servicio social de Parchando al Barrio, al que yo hago parte, a muchos me los he encontrado en las calles, en las marchas, y uno dice, parce, esa semillita que puso con los talleres, con las charlas, con trabajos no sé, en recuperación de un parque o hacer una sesión sobre el asesinato a líderes sociales, como que les ha calado y ellos van con sus parches de amigos y uno dice qué chévere esto, que digamos no va a ser un cambio estructural, pero sí está haciendo un cambio en la percepción de cómo los jóvenes de los colegios están viendo como su entorno, tanto acá en Zipaquirá como a nivel general, a nivel nacional. Entonces,
Entonces creo que es muy importante cómo seguir manteniendo esos procesos. Sin embargo, pues creo que el panorama no es muy alentador a corto plazo. Creo que muchas de las cosas que están pasando van a quedar así, que ojalá no fuera así, ojalá se respondiera por todo lo que está pasando, pero pues ya vimos como que es muy difícil que eso se pueda lograr. Sin embargo, creo que este momento histórico sí marca mucho un antes y un después, y es que los pelados ya no copian y que la gente no va a dejar de salir y no se va a dejar meter otra vez como todas estas vainas que los gobiernos nos han hecho, pero creo que me uno a lo que Mao decía de es muy importante también trabajarle a lo local, ¿no? Y ver cómo esos discursos que parecen que de pronto en nuestros territorios no son como con el logo uribista o demás, pero cómo esas prácticas políticas que tiene el partido de Centro Democrático y bueno, estos partidos de derecha, cómo también están actuando en nuestros territorios y se siguen eligiendo a los mismos de siempre por las mismas cuestiones, o se sigue, o se uno tiene preocupaciones de, no sé, bueno, como todas estas cosas que están pasando, pero cuando pasan acá cosas muy puntuales como que no hay un interés de las personas, entonces como muy importante también trasladar esas luchas o focalizarlas también como hacia las problemáticas de los territorios. Gracias, Daniela. Dani, tú, Daniel. Ah, No, pues idílicamente yo sueño con la caída del uribismo inminente. También sueño con en que, no sé, la fuerza de los partidos políticos como grupo que permite legitimizar los actos de violencia y de malicia de unos cuantos también se termine. Eso a nivel idílico, a nivel un poco más realista. Sueño con una reivindicación de los sujetos que vivimos en Colombia, independientemente a qué se pertenezca. Aquí ya no es a qué ideología se pertenece, sino que verdaderamente se haga un proyecto de progreso, ¿sí? Me encanta lo que dicen los compañeros que están aquí de invitados, de esta toma territorial y de un avance, de un cambio, de no quedarse dormido para el cambio y como, no sé, tal vez Zizek puede mencionar que es cuando la coyuntura empieza, es cuando uno debe activarse, ¿no? Moverse. Sí, empezar a construir esas comunidades, ¿no? Lo llamaría así, comunidades, y hacer, no sé, algo más justo, un poco más llevadero, que se pueda vivir. Pienso que es muy importante lo que se está viviendo porque eso implica hacer relecturas propias, ¿no? De lo que decía Daniel en algún punto, los procesos democráticos, cómo se están haciendo, no están surgiendo o no están funcionando de alguna manera bien, ¿sí? Y los grupos de los cuales deberían ser representados no están siendo representados de forma correcta y todo eso debe verse y debe tenerse en cuenta para cambiar. No podemos seguir cometiendo los errores de la violencia, de la pérdida, de temer a esa entrada que menciona Mao del cielo al infierno, porque queremos generar un futuro, ¿no? Ese discurso que por lo menos nos daban en el colegio de que quieren dejarle a las próximas generaciones o que se le quiere dejar a su hermano pequeño o a la persona más próxima que está en este proceso de cambio. Eso es importante preguntárselo sin dejar A de mí me lado que parece, sea una realidad. ¿Cómo? ay, que no, qué pena, Dani, no, que tenía, que pues que iba a decir como a mí me parecía una cosa, pero no sabía que tenía el micrófono prendido. Bueno, tranquilo. Y eso, así yo pienso en eso más o menos. Y líricamente, el futuro es la educación, y no solamente desde los profesores, sino desde los padres, ¿no? Hay una obligación de todos, una correspondencia, un deber. A mí me Entonces, en eso parece sueño. a mí me parece que cuando el perro está acorralado, el perro muerde. Y en este momento el perro está mordiendo, pero está acorralado. Y me parece también, digamos, como que es el síntoma de la decadencia de todo un sistema. Veamos a Roma y la decadencia de Roma y todo
digamos, todo esto. Son tiempos de transición, la historia es lenta y tenemos, digamos, como que sufrir todo eso. Bien lo decía Dani, a corto plazo la cosa no es muy buena, el panorama es la mordida del perro, pero a largo plazo la cosa puede ser mucho mejor, ¿no? Entonces, pensémonos también, digamos, en la esperanza, en el futuro, de cómo construimos esta nueva Colombia, esta nueva nación, este nuevo pueblo latinoamericano. Gracias, Majo. Gracias a todos, pues ya todos dieron su opinión. Yo no tengo mucho más para agregar, pues yo también quiero creer que el uribismo va a caer. Yo no me voy a morir feliz hasta el día que no vea a ese viejo caer. Y así tenga 50 años y él 90, pero si lo veo caer, voy a ser un man feliz. Me sumo a todo lo que todos ustedes ya dijeron y agradecerles nuevamente a Daniela, a Andrés, a Mao por aceptar esta invitación. Desde Bibliópolis pues también queríamos como hacer algo en pro del paro, sentíamos que de pronto estábamos como muy ajenos, entonces también decidimos como no, tenemos que involucrarnos en el asunto y pues este podcast es la primera como cosa que lanzamos en torno a todo esto de la movilización social, porque no tiene que parar. Gente que nos está escuchando, en serio, yo sé que de pronto a muchos nos da miedo, etcétera, todo lo que se habló hoy, pero no hay que parar, no podemos dejar. Estamos, como bien Mao lo dijo, ya despertamos, entonces tenemos que seguir por esa línea. Me sumo a lo que dice Mao, es importante también organizar las cuestiones locales, las cuestiones territoriales, apropiarnos de las problemáticas de nuestros territorios y tratar de darles solución o tratar de llevarlas por una vía en la que por lo menos dicha problemática pueda disminuir un poco. Agradecer en serio a todos su participación y entonces, pues, hasta luego. O sea, en serio, muchas gracias. Si alguien de pronto se quiere despedir, ahí, pues, tiene 5 minuticos y ya cerramos. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación, a Daniel, a Dani Rojas y a Andrés, que estén muy bien y pues buenas noches. No, dale, André. No, igual, solo pues iba a agradecerles igualmente también por la invitación. A Ariel, al profe, a todos los que estuvimos acá. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes por venir, por recibir pues nuestra invitación. Ustedes abrieron el espacio de invitados. Recuerden que pues escucharon el Nido Podcast. Nos pueden encontrar en redes sociales como Bibliópolis, ¿sí? Por favor, me ayudan ahí, André. Yo no soy muy bueno para exponer estas redes sociales. Bibliópolis en todas nuestras redes sociales, el Nido Podcast disponible en Spotify y en YouTube. Y en serio agradecer. Nosotros en los comentarios vamos a estar dejando las redes de las personas que nos estuvieron acompañando hoy porque creo que es importante que... Y de los grupos, ¿no? Hagámosle spam a los grupos a los que ellos pertenecen para informe.